Detenidos por clonar placas de autos. Dejarán impunes las fiestas en el penal de Puente Grande. Y ya liberaron a los elementos de la Guardia Nacional. Los tenían enjaulados y en pozos. Bienvenidos al Caporal del 5 de septiembre. Comenzamos. Pese a la cachetada que recibió por parte de una embarazada, esta soldado siguió de cerca a su agresora por varios minutos, esto en el puesto militar de seguridad estratégico Querobavi en el estado de Sonora. El elemento de la Guardia Nacional siguió a su agresora pues para asegurarse de que no provoque algún tipo de daño en la zona. Sobre este video que te mostraré a continuación, la Secretaría de la Defensa Nacional ha decidido reservarse su postura oficial por respeto a la aludida, pero aseguró que la agresora fue detenida y que le dio acompañamiento, así como a los familiares de ella. Veamos. Yo no lo puedo agarrar, yo no hubiera pensado. Lo que estás viendo en pantalla en este momento son 5,000 placas vehiculares pirata con valor de 15 millones de pesos en el mercado negro. Fueron aseguradas ayer en Santo Domingo, el pasado sábado, en la Ciudad de México. Cada placa era vendida entre 3,000 y 6,500 pesos. Los enviaban a cualquier parte del país por paquetería. También hubo 5 personas detenidas, 5 tucanes asegurados, droga y vehículos con reporte de robo. De hecho, en este momento estás viendo uno de los tucanes en pleno centro de la Ciudad de México, aproximadamente unas 4 cuadras, 5 cuadras de Palacio Nacional. Así operando la delincuencia. El pasado 31 de agosto, te platiqué del caso de policías de San Pedro Garza García, Nuevo León, detenidos, acusados ni más ni menos que de secuestro. Luego de que un hombre, uno de los secuestrados, se escapó de la casa de seguridad en donde lo tenían y delató a sus captores. Bueno, este fin de semana la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León dio más detalles del caso. Informó que son en total 10 los policías municipales detenidos por el secuestro no de uno, sino de 4 personas. Los hechos, detalló, ocurrieron desde el pasado 22 de julio. Así iniciaron. El 22 de julio, policías municipales recibieron el reporte de personas que estaban conviviendo y que en un lugar en donde se consumía coca. Llegaron al lugar, encontraron los policías a 2 hombres y a 2 mujeres en pleno convivio en una casa del centro de San Pedro, en efecto, un lugar donde se estaba consumiendo coca. Los policías los detuvieron, pero en lugar de llevarlos al Ministerio Público, los entregaron a los miembros del cártel que opera en ese municipio, según, insisto, ha detallado la Fiscalía del Estado. Y una vez que los entregaron, los secuestrados fueron llevados a una casa de seguridad en donde estuvieron cautivos durante 3 días. Uno de los 4 secuestrados escapó, denunció y tras enterarse los delincuentes decidieron liberar a los otros 3 secuestrados. Hasta el momento se sabe que solamente los 2 hombres secuestrados han denunciado el hecho y las 2 mujeres secuestradas pues no han interpuesto denuncia. El martes se hará la última audiencia de imputación en contra de estos elementos que estás viendo en pantalla, en donde ya finalmente sabremos si son o no vinculados a proceso. Así las cosas en San Pedro, Nuevo León. Por cierto, al final de este video te tengo varios anuncios bastante importantes, así que quédate hasta el final. El pasado 2 de septiembre, también en este canal te platiqué de esta fiesta.
que estás viendo en pantalla. Seguramente lo recordarás, fiesta en el penal de Puente Grande, un complejo penitenciario. En específico, presas fueron sacadas del penal femenil y llevadas al penal varonil para pues realizar fiestas que se contaron por más de 20, según la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Jalisco confirmó que las mujeres fueron llevadas fuera de todo protocolo y que incluso al menos una de las fiestas se consumió bebidas embriagantes. Bueno, en aquella ocasión te platiqué cómo la Fiscalía del Estado descartó iniciar una investigación y dijo que se haga la investigación interna, es decir, que lo hagan en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco. Si la Secretaría de Seguridad no nos pide apoyo, la Fiscalía no va a iniciar investigación alguna. A menos de 48 horas de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos hiciera pública su investigación y su recomendación dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, la misma Secretaría de Seguridad Pública Estatal informó, como ves en pantalla, este comunicado, que no aceptará las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos. Dijo que las 23 salidas de las mujeres fueron en horarios y protocolos y que estuvieron registrados en el año 2020, en una de las cuales confirma que se incluyó la ingesta de bebidas embriagantes, por lo cual hubo sanciones en su momento, y asegura que todas estas 23 salidas estuvieron plenamente sustentadas en la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Así las cosas, una investigación con una versión, en este caso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y una determinación de no hacerle caso a esa recomendación de la Comisión Estatal. Así las cosas en el complejo penitenciario de Puente Grande. Desde el pasado viernes comenzaron a circular ciertos señalamientos en las redes sociales, ciertas publicaciones de ataques por parte de grupos armados en contra de habitantes, de civiles, de inocentes, en varias comunidades de Tepalcatepec, Michoacán. Sabemos Tepalcatepec, uno de los municipios que es peleado por dos grupos delictivos, por dos cárteles. Y señalaban que estos ataques se estaban haciendo en rancherías, en zonas de difícil acceso, principalmente para los medios de comunicación. Me resultó en aquella ocasión muy difícil confirmarte si era real o no. Incluso esto escribió el diputado Paco Huacus, como estás viendo en pantalla sus publicaciones en Twitter, en donde hablaba de estos rumores, de estos ataques a civiles, a inocentes, pero tampoco él lo podía confirmar, y diputado de aquella demarcación. Finalmente hoy te puedo confirmar que las agresiones fueron registradas en efecto el municipio de Tepalcatepec, pero en las comunidades de Carapuato, El Bejuco, Canzangüe, El Montoso, Horcones, La Romera, Las Primaveras, Loma Blanca, Plaza Vieja, Taixtán y San Isidro. Es más, la alcaldesa de Tepalcatepec, Marta Laura Mendoza, ha pedido la intervención con urgencia del ejército en la zona. Confirmó que 1,000 personas se han salido de sus comunidades y fueron refugiadas en una instalación deportiva en la cabecera municipal de Tepalcatepec. Ayer sábado acudió al municipio el obispo de Apatzingán, Cristóbal Asensio García, justo en el contexto de estas agresiones, y el ejército también ha informado del despliegue de al menos 300 elementos de la 43 zona militar a las comunidades en conflicto. Los ataques han sido adjudicados de manera extraoficial, es decir, por habitantes y también por la prensa local, al cártel Jalisco Nueva Generación, quien pelea el control de la zona con Cárteles Unidos. Estás viendo en pantalla justo la instalación deportiva que está sirviendo de refugio para los habitantes que están llegando justo de las rancherías en donde están siendo registrados estos ataques. El pasado 2 de septiembre te traje a este video, a este canal, este video. Y así es como empiezo este tema principal. Elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos por pobladores de Frontera Corozal, el municipio de Ocosingo, estado de Chiapas, para pedir la liberación de 2 personas
a quienes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dijo que esas 2 personas detenidas eran traficantes de migrantes. ¿Qué pasó ayer en Ocosingo? Que tienen retenidos, y aprovecho para decirles que los liberen a 2 miembros de la Guardia Nacional, porque se detuvo a quienes estaban traficando con migrantes. Entonces, en represalia, detuvieron a 2 miembros de la Guardia Nacional. Y entonces, pues no deben de actuar así. En aquella ocasión te hablé que había inconsistencias en el número de retenidos, porque el presidente decía que eran 2 elementos de la Guardia Nacional, pero el video que difundieron los mismos pobladores que retuvieron a los elementos se aprecia que son más. Y de verdad regalan ese rojo. La cifra final de los retenidos fue de 4 elementos del Instituto Nacional de Migración y 5 elementos de la Guardia Nacional. 5 días permanecieron retenidos, 5. Finalmente, tras el 5.º día, fueron dejados en libertad. Atención, dejados en libertad no por la intervención de alguna autoridad física presencial en la zona, sino liberados de manera voluntaria por los mismos pobladores. Esto que te comento ha sido confirmado por la Secretaría de Gobernación mediante un comunicado que te voy a mostrar en este momento. Confirmó justo la Segop la liberación y aquí lo tengo, se me andaba escapando, lo estás viendo en pantalla. La Secretaría de Gobernación aseguró que los elementos estaban en una jaula de madera y también los habían puesto en un pozo, en condiciones deplorables y violatorias de sus derechos humanos, que una vez que fueron liberados las 9 personas, fueron llevados a Palenque, Chiapas, en donde personal médico los revisó para saber su estado físico, les dieron alimentos y los llevaron a sus lugares de trabajo. Ahora bien, también detalló la Segop que una agente federal de migración que fue retenida estaba en compañía de sus 2 hijos menores de edad, quienes fueron atendidos y resguardados por oficiales de protección infantil del Instituto Nacional de Migración. Pese a todo ello, como te mencionaba, originalmente el presidente dijo, piden la liberación de 2 personas que eran traficantes de migrantes y en efecto inicialmente los pobladores pedían la liberación de 2 detenidos, pero posteriormente dijeron los pobladores que en realidad los retuvieron por tráfico ilegal de animales, como consta en el video que vimos hace unos minutos, que te lo vuelvo a poner, en donde se aprecian loros en el vehículo oficial de la Guardia Nacional. Y de verdad regalan ese rojo. Agradezco a Cari Rodríguez por el super chat. Te voy a mostrar las imágenes, la jaula y también el pozo en donde permanecían. Antes de unos breves avisos. 1. Recuerda visitar la página del caporal.mx. Allí vas a encontrar fácilmente mi último video de este canal, mi último video del podcast, mi última entrevista en el Caporal Podcast, mi último video en Twitch. Ahí vas a encontrar absolutamente todo. Elcaporal.mx. 2. Para los miembros, muchas gracias quienes me están apoyando con los estudios de maestría. Tú también puedes ayudar a mejorar este contenido. Para los miembros, el video exclusivo para ustedes, sobre los temas de maestría, se los traeré mañana. 3. Hoy es domingo de El Capo Juega. Hay un canal de YouTube que justo se llama así, El Capo Juega. Y nos vemos a las 9:30 de la noche allí. Vamos a terminar el fin de semana, pues de una manera alegre. Esta es la imagen del pozo en donde tenían a los elementos de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración retenidos. Imagen dada a conocer por la misma Secretaría de Gobernación. Díganme ustedes si no pareciera en condiciones violatorias de derechos humanos. Y bueno, ahora esta es la jaula en donde los tenían.
Así estuvieron durante 5 días. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias.